como de los libros que yo te he dado, muchos ya leí los comentarios de una estrella de muchos de ellos, más o menos sé qué libros hay. Y sé lo que la gente dice de malo de ellos. Tiene trampa. Qué tramposa eres. ¿A que sí? Yo vengo a ganar. No lo sabías Vale, tú esta, ¿eh? esto no se va a pasarlo bien, entiendo. Esto no es para pasarlo bien. No. ¿Tú has venido aquí a pasártelo bien? No. ¿A que Vas a no? venir al lugar equivocado. Has venido al lugar equivocado con la persona equivocada que va de Bad Beach hoy. No puede ser. Pues vamos a contarle a la gente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer Dale. reseñas negativas de los libros favoritos del otro y tiene que adivinar qué libro estamos mencionando. Para ello nos hemos dado una lista de muchísimos más libros de los que Unos hemos cuantos. elegido, unos cuantos. Yo empecé a escribir los que me cabían en una hoja. Entonces, hemos elegido de ellos 5 por lo que nos parecía más curioso, el que te ha llamado más la atención, el que fuera, y de ahí vamos a adivinar. Esto es una competición. Aquí no hemos venido a pasarlo bien. Aquí no hemos venido a pasarlo bien, no hemos venido a disfrutar, no hemos venido a jugar. Yo tengo que decir una cosa antes de empezar, y es que ya que algunas de los análisis o valoraciones de la gente incluían parte de la trama, he editado un poquito el comentario para que simplemente quedarnos con lo que es la idea de la opinión de la persona, no cuando cuenta la trama de por sí, ¿vale? Y además hemos elegido comentarios que más o menos dejan intuir qué novela puede ser. No es, Sí. no me ha gustado, es menuda puta mierda. No es solo eso, porque si no, claro, entre el rango de novelas que puede ser una puta mierda, imagínate tú adivinar cuál es. Ese comentario es bastante. De hecho, la mayoría, una cosa que me he dado cuenta a la hora de hacer esto es que la mayoría de los comentarios de gente que les da un 1 como valoración a los libros es no he sido capaz de terminarlo. Sí, yo en uno sí que he apuntado ZZZ porque se estaba durmiendo. Me ha hecho gracia. Digo, le dejo. Yo tengo una sorpresita, pero para el final. Ya con Para el misterio. final. No hago nunca cliffhanger de estos, me encanta. Es que claro, hay que buscar el engage. Es muy importante el engagement. ¿Quién empieza? El Pues si invitado quieres de honor. empiezo yo si quieres, ¿vale? Vale, vamos a leer la Venga. primera reseña. Dice así. Me quedo con una frase, una moraleja y una sensación de no haberle encontrado el sentido a nada de todo lo demás. Me he aburrido muchísimo leyendo este libro y puedo asegurar y aseguro que no volveré a leer nada de esta persona. Que sí, que hay que mirar desde el prima de la época y bla, 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 pero en 2019, que es cuando ha caído en mis manos, y parafraseando este libro, lo tiraría al montón de estiércol más hediondo que encontrase y lo hubiese abandonado a las 100 páginas, que es el máximo que le doy a un libro. Pero es más por vergüenza que por orgullo. Lo he terminado todo lo rápido que he podido, con una pinza en la nariz y tragando sin masticar. Y el pato salvaje ese, sin comentarios. Leyendo reseñas El, de otros usuarios parece que yo soy el raro o que yo soy el que no entiende nada. Siendo como fuere, no se me ocurrirá recomendar a nadie este libro. ¿El pato salvaje? Y claro, yo por eso metí este comentario, por el pato salvaje ese. Claro, En el siglo yo no sé cómo de XIX. relevante es el pato salvaje. Pero digo, joder, pues si le ha impactado tanto a esta persona el pato salvaje. ¿Pero qué pato salvaje? No, Es no un tengo ni pato la menor salvaje. idea. Mira, si quieres, he hecho una cosa. He cogido otra seña extra, más cortita, Vale, sí. para darle Venga. un poco más de profundidad a esto, ¿vale? El comodín de la reseña extra. Estás utilizando comodines en la primera, entiendo. Sí. Personalmente se me ha hecho tedioso de leer. La temática me parece de lo más interesante y actual. Y su autor o autora demuestra aquí una vez más que es un adelantado a su tiempo. Pero la redacción sin un solo diálogo, nada de dinámica o estimulante. De hecho, lo dejé estar a falta de 20 páginas, después de esforzarme a obligarme y no lo he podido acabar. Sí, Tenemos El pato salvaje y sin diálogos. y sin diálogos.
Pero es que yo te he dado alguna novela sin diálogo. Échale un ojo, si quieres, échale un ojo a Oh, al libro que me no has la tengo enviado. aquí, ¿vale? Pero es la de Nawal el Sadawi. No, No, no. Y no sé si te la apunté, no sé si te la di, pero es que no la tampoco tengo sé. aquí. Entonces, Tampoco sé. voy a ir un momento a por la libreta donde tengo ¿vale? Sí, mira, si solo, mira, te dejo aquí la mano, que está aquí, que no es más. Ah, vale, Mira, que tampoco te vas tan lejos. Ah, vale, que joder, pensé que no. te ibas, yo qué sé. Mi habitación es para montar un circo de enanos. Más no te da, porque yo soy enana. Si no, a ver, pato salvaje. Pato a la pequinés. Pato salvaje, ¿La Plaza del Diamante de Merced Rododera? no. No. Es que en ninguna me cuadra un pato Espérate, salvaje. ¿te has dado cuenta de que el logo de StreamYard es un pato salvaje? Es un pato salvaje. ¿No será este pato salvaje? Atento. Efectivamente. Creo que estás muy perdida con esto, así Ujú, que ujú. creo que tienes que resolver. Resuelvo, venga, voy a decir, de estos, los Pazos de Ulloa. No, Orlando, de Virginia Woolf. pero que no tiene. ¿Qué pato? ¿Qué pato? No lo sé. No tiene diálogo. Yo creo que algún diálogo tiene. Otra cosa es que te haya dado a ti la sensación de que tiene 4. No sé. Lo del pato salvaje. O Yo sea, no voy a recuerdo tener lo del pato. pesadillas con el pato salvaje. ¿Qué pato? ¿Qué pato salvaje? No sé, no sé. No. Yo no recuerdo la del pato, pero bueno. Vale, lo veis aquí todo, circulito de no. Venga, voy a ir con la primera mía. Vale. Yo tengo 3. La fácil, difícil y un poco más difícil. No sé en qué orden van a salir, ¿vale? Ah, vale. O sea, que no lo he Dice, apuntado. no he apuntado. Y Guillermo dice, he leído muchos libros cuyo inicio es aburrido y luego te engancha. Este libro fue todo lo contrario. Mantuvo mi interés durante el primer tercio y luego se hizo pesado. El autor o autora dedicó unas 150 páginas a describir el final de la novela de misterio, incluyendo 50 páginas dedicadas exclusivamente a la escena del crimen. Para entonces yo ya estaba hojeando cuántas páginas quedaban para llegar al final. Además, en la página 263 de la versión de tapadura hay un Joder. error al calcular la edad del sospechoso. Tendría 90 años, no 70, en 1935. Y pone, pasaré al cuarto libro, pero con reservas, que esto ya es una muy gran pista. Lo tengo. Lo tengo. Los asesinatos de Manhattan. Sí, ¡Yes! a la primera. Y apunto yo 3 reseñas para ¡Vamos! que... Ha sido lo del calcular la fecha. Eso sí, lo del calcular la Sí, fecha ha sido como. Me he acordado de cuando. Porque los asesinatos de Manhattan. Bueno, no sé si sabes qué libro es, pero no, va de no, no. un. Básicamente una saga de libros de el inspector Pendergast, que es un agente especial, tal y cual. La trama va de que se espera, se supone que alguien ha conseguido alargar su vida. Entonces, está en un sitio que ha permanecido ahí durante mucho tiempo. Entonces tenía que encontrar como ese lugar en el que si tú supieses que vas a vivir durante 200, 300 años, ¿dónde te buscarías un hogar, por así decirlo? ¿no? Entonces como Qué todo eso pereza. A tenía... mí me da mucho pereza. A mí se me hace un mundo eso. Voy a leer otra, porque para que Vale, sí, sí, apunte sí. 3, ¿no? Dice, doctor HL, pero igual es doctor como Doctor Dre, ¿sabes? Más de 600 páginas. ¿En serio? Dudo que ningún libro merezca tanto la pena. Joder. Poco ha leído, ¿eh? Por Poco eso ha te digo leído, que sí. Madre mía. doctor como Doctor Dre. Si hubiese sido de otra forma, lo hubiese disfrutado. O sea, si le hacen la versión No sé. reducida Doctor DHL, está dentrísimo, pero como es muy largo ya, yo fuera. Se han pasado con las páginas y Te ya has pasado. nos hemos colado. Tengo un límite, hasta la 400 digo, ¿qué libro más bueno? 402 digo, se lo leo otro. Sí es verdad que hay libros que son innecesariamente largos, que no le Sí, aporta sí. nada el hecho de tener más páginas, pero hombre, Y películas. decir que no,
que pierda valor por tener esas páginas como, joder, espérate, ¿no? A leértelo, yo qué sé. Pero el libro este es uno de los libros de mi infancia, que sé que me lo he leído varias veces, porque tenía como la costumbre de cada vez que viajaba a comprarme este libro en el país donde viajase y leérmelo en ese idioma. Y el problema es que yo creo que ya cuando tenía 15 años tenía gracia el libro y ya no. Ya no es tan bueno. Carlos 1, Caro 0. Vamos, aquí Jesús dice... Jesús. Pues con eso que es un libro incompleto, pues hacia el final pasan cosas que ya no sabemos ni cómo ni por qué. Si me baso en la primera parte, que esa sí está completa, pues parecía que iba a ser una historia interesante. Estaba el misterio de para qué quería lo que buscaba y todo el relajo que se armó en el pueblo al que llegó a comprarlas y luego la forma en que salió. Y si bien de momento el autor o la autora se ponía a quejarse de sus críticos o a dar descripciones demasiado largas, en otras partes hace críticas muy divertidas con distintos personajes. Y parece que la segunda parte iba a ser algo así. Pero pues con todo lo faltante ya quedan muchas cosas sueltas y lo peor que nunca logramos enterarnos de cuál era el chiste. Un libro que igual podría haber llegado a 4 estrellas quizá, pero así incompleto pues un 1. Con la primera frase, cuando has dicho este libro que está incompleto, ya sabía cuál era porque no hay ningún otro incompleto. ¿Vale? Estoy hablando de. Bueno, estás hablando tú, de Almas Muertas de Gogol. ¿A que sí? No hay Sí. ningún otro incompleto. No le hay. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un anacoreta, un religioso de estos de la montaña o así, convenció a Gogol de que su camino no era la escritura, que le estaba poniendo malo y que lo dejase. Entonces, esta fe fervorosa que le transmitió este anacoreta, persona religiosa que vive apartada en las montañas y demás, le hizo replantearse su carrera literaria y darse cuenta de que no era el camino, mientras estaba ya esto a medio publicarse, no, a medio escribirse. Y sin acabarlo y demás, lo quemó y se salvó solo unas partes, que son las que tenemos de la segunda obra, que sería Almas Blancas, que era la continuación, ¿vale? Y además todo esto viene a colación porque había tenido muchas críticas, demasiadas críticas, desde la primera obra, y Gogol era una persona muy sentida y entonces dijo, yo me quito de problemas, ¿eh? Claro, es que el segundo comentario que tenía hacía referencia a eso, que el autor podría haberse molestado en tirar todo el manuscrito al fuego y no solo la mitad de la segunda parte. ¿Quién es? Dime nombre, que voy, le busco y le quemo la casa. Pero, le quemo la casa. Pero Sí. ¿y a ti por qué te gusta tanto un libro incompleto? Yo creo que es el primer clásico con el que de verdad me reí. Tiene un humor, unos puntazos muy satíricos. O sea, ve la sociedad desde otro prisma, el prisma de reírse de ella. Además, es una crítica social desde el punto de vista de la estafa piramidal, pero unipersonal, o sea, no está afectando a nadie más. Y eso también es muy visionario porque ve que para la forma de escalar es estafar. En vez de estafar a los demás, hace una estafa social, en vez de estafar a los demás particularmente, que también es muy ingenioso porque no estás haciendo daño concretamente a nadie. Entonces, sí, tiene muchos puntos claves para entender que sin hacer una crítica social, porque él no quería hacer una crítica social, y era una idea que le dio Pushkin, ¿vale? Que le dijo, ¿y si por qué no escribes de esto? Y dijo, bueno, pues venga, escribo. Pues sin querer hacer una crítica social, hizo una crítica social sobre cómo hacer escala social en un país inmovilizado a través de una estafa. Buenísimo. Es un retrato muy fiel de una sociedad que sigue al punto hoy en día. Pues ponte un puntazo. Ole, bien, bien, bien. Se pone interesante. Menos mal. ¿Te imaginas que la fallo otra vez? Venga. Bueno, espérate, Bueno, el primero que te he apuntado es de Victoria Vespoli, que dice, este es el peor libro que he leído. Y se queda tan ancha. Okay. Desarrolla un poco, ¿no? Karen dice, esta novela se lee como una sátira social. Se centra en un extraño matrimonio mixto y sus hijos que viven en una isla apartada. Se lee como una fábula o una parábola social. Una niña exaltada nos narra el asunto. Ama y luego odia a su madre histriónicamente. Crece y luego ofrece una visión adolescente de la vida
de la vida familiar burguesa. Quizás la novela no ha envejecido bien, o más probablemente simplemente soy demasiado viejo o estoy demasiado desconectado de los problemas que intenta abordar como para preocuparme. El libro me aburrió, aunque como ejercicio de lenguaje no es terrible. Me alegra haber visto a qué se debía tanto alboroto, que solo tiene 2000 valoraciones, tampoco había tanto alboroto. Tampoco había tanto. ¿Verdad, Karen? No, pero en el momento de que llegó a como ejercicio de lenguaje no es terrible, supe por qué lo tenías en tus favoritos. Y se trata del Valle de los Avasallados, ¿verdad? Sí, sí que las has acertado. Tenía muy pocas reseñas y además le dabas al traductor y eran todas en francés y no se te traducían. Sí, pero no sé si lo conoces. No, para nada, además. Pues este libro lo conocí por una película de... la película se llama Léolo, de Jean-Claude Lauzon, que un cineasta franco-canadiense que al poco de hacer la película murió, a los pocos años de hacer la película murió, y en la película se hace referencia, básicamente es como un retrato de una familia en la que todos están un poco locos y el niño pequeño es el único que no lo está. Él se repite una frase constantemente que es porque sueño, yo no lo estoy. Y se encuentra un libro, que es el libro este de Léolo, de Regent Ducharme, y se obsesiona con él. No se obsesiona con él en plan locura, simplemente es el único libro que tiene, entonces lo lee millones de veces. Y extrae muchas frases de ahí, muchos fragmentitos, y como sonaba tan bonito además, dije, tío, me lo quiero leer. Y me lo leí, es el único libro de este escritor traducido al español. Y la verdad es que me parece un libro que la historia es un poco locura, la verdad, pero me gusta mucho la manera en la que está escrita, es muy poético. Es una especie como de prosa poética muy interesante que me gustó mucho. Sí es verdad que el hecho de tener algún detalle de la trama me ha ayudado, pero sí es verdad que de la lista que te he dado, el que es como más, o por lo menos uno de los más virtuosos así a la hora de escribirse, es ese, de los más que llama la atención la manera en la que está escrita, por lo menos. Pero me toca. A ver, yo creo que este es muy fácil, pero tenía que hacerlo. No me ha gustado nada. Vale. Salen zombies o algo parecido. Ajá, sí. Y no me gustan los zombies. Bien. Pensaba que sería algo más en plan thriller, misterio, pero parecía más bien una película de miedo de serie B en papel. Y la historia en sí, una chorrada, la verdad. El diseño del libro es muy original. El contenido no vale para nada. Grady Hendrix, hombre. Claro, este es fácil porque... Horror Store, ¿cómo no va a ser? Estoy ahora con el nuevo que han sacado, el de las brujas, en inglés. En inglés estoy ya más de la mitad, estoy dentro. Quizá no tiene el mismo ritmo, el ritmo de Horror Store es increíble. Me ha gustado que ha dicho que es muy serie B, y es que eso es lo que me gusta, es que es el rollo, es muy serie B. Que tiene. Me gusta muchísimo, es un autor que no se toma muy en serio ningún género, ¿sabes? Cada libro va de un género del terror diferente. Se toman en serio las bases del género del terror para contarnos una historia sin tomársela en serio. No sé si me explico. Entonces te sale solamente me he leído uno. Solamente me he leído el de los vampiros. Vampiros, sí. Y sí es verdad que lo que me gusta, o sea, quiero decir, cuando hace terror de verdad. O sea, que sí, quiero decir y da miedo que y todos los fundamentos son bien. Frenéticos. Pero desde la risión. Y tal. Pero tampoco lo veo tan del humor, ¿no? Es como, a lo mejor no yo me lo es paso un muy bien. humor como tal, pero claro, yo creo que es más eso, que no es humor como tal, pero sí es como Sí, desenfadada, sí. Desde no la seriedad. Efectivamente, entonces, que no con ese aire o aura de respeto de decir, no, es que esto hay que hacerlo. Y lo vas a pasar fatal, ¿sabes? Claro. Yo lo he pasado muy bien. Y cuando encuentras a un autor que hace clic contigo de esa manera, es como, adelante. A la otra, acertada. Qué bien. Bien. Grande. Vale. Dice, Felina, que a saber cómo era el nombre igual la han traducido. Ni siquiera sé qué pensar de esta historia. Sé que fue un poco aburrida y que hubo muchas repeticiones innecesarias. No me gusta este autor o autora porque siempre siento que me está manipulando. Para compensar la mediocridad de la trama y de los personajes, escribe de forma confusa, de modo que sientes que eres tú el que está jodido, no la historia. Simplemente no me gusta que no haya respuestas, solo preguntas.
Eso no me asusta. Es una excusa. Estoy entre Esa dos, era estoy entre difícil, dos. ¿eh? Estoy entre dos. Voy a tirarme por. Porque yo creo que tengo como Te varios puedo dar aquí. una. No, Puedes primero pedir el cuenta el tuyo. comodín de otras. Vale, sí, tú. Pero básicamente es porque normalmente todos los que tengo aquí no son tan confusos la historia. Solo hay Ujú. dos que son más confusas la historia. Y creo que uno de ellos es tan puto caos que habría tirado por otro camino. Entonces, creo que voy a elegir Aniquilación de Jeff Vandermeer. No. Le pensé cogerle porque fue con el libro que empezaste, el club de lectura, Mm. que te olvidaste que ese libro existía, ¿Verdad? ¿Es verdad? que le habías hecho. Y estuve yo ahí, no, pero sí existe, no lo he soñado, Pues aquí porque lo tienes. no sueño que me narras libros. De Podría, de momento. No lo descarto. Si en algún momento te escribo y te digo, oye, Carlos, que he soñado que me leías este libro, léemelo. Profecía cumplida. Es una excusa perfecta. Pero si quieres, léeme otra reseña y a ver si Sí. me da alguna pista. Esta no es para pista. Esta me hizo mucha gracia Vale. y le tuve que apuntar. Dice, Anisa, inútil, aburrido y deprimente. No sé cómo este libro tiene tan buenas críticas. El único personaje simpático es Jonas, el gato. Yo lo tenía que meter, me hacía mucha gracia que el único personaje simpático fuera el gato. Esta Va yo a creo ser- que es la más fácil de todas. James Peter, que había traducido como Santiago Pedro, por alguna razón. Mi querido traductor. ¡Qué montón de tonterías! Tuve que renovar el libro en la biblioteca 2 veces porque aunque estaba decidido a terminarlo, no soportaba leer más de 3 páginas seguidas. Lo terminé porque difícilmente pensé que podría volver a renovarlo. La historia, si es que se puede llamar así, está narrada por una joven de 18 años increíblemente remilgada, neurótica e inmadura. Es es extremadamente antipática y odia a casi todo el mundo, menos a su hermana mayor, igual de molesta que ella, a su tío y a su gato, que como hemos visto en el otro comentario se llamaba Jonas, ¿vale? Ambas hermanas se comportan como si tuvieran 7 años. No hay una trama propiamente dicha, solo son página tras página de ellas preparando tazas de té y hablando del importantísimo huerto. Todos los acontecimientos importantes ya han ocurrido antes del comienzo de la historia. Hay una pequeña revelación, así entre comillas, en un momento dado, que adiviné en el primer o segundo capítulo. Un evento importante que no cambia en mucho la trama. El primer capítulo es bastante divertido, pero por desgracia todo se fue al traste después del primer capítulo. No estar hablando de siempre hemos vivido en el castillo. Sí, estoy hablando de Pero siempre hemos vivido de pero castillo. cómo es posible que vean esa trama como complicada? Que no pasa Como nada, entrevistar, como, pasan un montón de cosas. Esta la pero elegí sí, porque yo también me la he leído. o sea, si está todo el rato pasando cosas, yo no entendí muy bien, no entendí muy bien, me he dejado un poco trastocado. Y Claro, eso de que todo pasa antes de que empiece el libro, digo, no. no, ¿Te has leído al pasa final? la situación que da pie a esos eventos, pero Pasan otras ostras, cosas. pasan otras cosas, pero no sé. Pasan otras Me ha cosas. dejado anonadado, esta reseña. Sinceramente, de Shirley Jackson, no me terminó de cuajar La maldición de Hill House. Me dejó un poco frío porque, bueno, leí La maldición de Hill House y otra vuelta de tuerca, así uno detrás del otro, y me parecieron un poco como me esperaba, bastante más de una historia de mansiones encantadas y cosas así. Pero luego me leí Siempre hemos vivido en el castillo y me pareció muy interesante esa revelación, pequeña revelación, joder, para mí me pareció muy bien llevada. O sea, como Entre durante todo comillas, el principio del libro te dejan caer de vez en cuando algún detallito, pero luego cuando te das cuenta de realmente lo que pasó es como, ah, amigo, entiendo esto. Y después, y a lo que da pie eso, me parece súper interesante, la verdad. había algún comentario que decía que no se explica en ningún momento, que todos son preguntas, ninguna es respuesta, y Sí, yo el creo que primero. también en parte es el juego
con la autora de por qué, que tú te imaginas por qué ha pasado todo esto, ¿no? Que puedas indagar y hacerte tus Claro. propias suposiciones, que es mucho más interesante que te diga, ha pasado por esto y por esto, y le da más cierto halo de misterio y del miedo del no saber por qué, ¿no? Porque hay un poco de terror en no saber por qué pasan las cosas y que puedan pasar cerca de ti. Una cosa que me di cuenta al ver cine y demás es que me gustan mucho las historias que empiezan, que no es como una persona normal a la que le pasa esto y ya empieza la historia. Es como no, han pasado cosas y a partir de aquí empieza la historia que te quiero contar. Antes de que empezase, han pasado cosas. No te voy a contar eso ahora mismo. Ya te enterarás o no, pero tú tienes que entender que partimos de este punto y vamos a contar de aquí hasta aquí en adelante. Aquí, Merced dice: el estilo de este autor o esta autora no va conmigo. Si bien es un clásico y me suelen gustar, me parece que se va por las ramas demasiado y que le sobran capítulos enteros. La historia es inverosímil hasta decir basta y los personajes son, bueno, me quedo corta con cualquier adjetivo. En parte ellos y su trama me recordaron a Ana Karenina por la diferencia de que me creí a los rusos, pero no me tragué a los franceses. Al final no terminé porque quería saber cómo terminaba este culebrón. Lo terminé porque quería saber cómo terminaba este culebrón. Madame Bovary de Flaubert. No, No, no. entonces se ha equivocado porque puede que sea Effie Braes. ¿Es Effie Braes? ¿Te leo otra reseña? Sí. Después de haber llegado hasta poco más de la mitad, he decidido abandonar este libro. Lo marco como leído porque Gurri no me deja la opción de abandonado. Empezó bien, hasta fluido y entretenido, pero poco a poco se convirtió en un folletín repetitivo en el que todos los personajes me parecían horribles, viles y machistas. En este último punto incluyo también a las mujeres y a la voz del narrador. Ante la falta de empatía y la trama aburrida, poco creíble, extensa además, y que no me dice nada, lo abandono. Era mi primera experiencia con este autor o autora y no ha salido bien. A día de hoy no me apetece volver a probar de nuevo. Es que trama repetitiva. Es que, a ver, con las pistas de que es Ana Karenina en francés, tiene que ser Madame Bovary. No. ¿Quién es el comentario? Me he manchado de pintalabios por aquí. Menos mal que no sé. ¿Quieres el comentario? ¿Quién es el del comentario? Vamos a tener unas palabras, él, ella y yo. Merced se llama. Merced y Carol, de hecho. No lo has sido tú. No lo has sido tú la del He sido comentario. yo, sí. He puesto, sé que es un clásico, pero menudo peñazo. Estoy entre Madame Bovary. Fibras has dicho que no. O sea, no has dicho nada, pero me has puesto cara de que no era. Estoy entre ese y la prima vez de Balzac. No tiene lógica, porque no pasa nada relacionado con Ana Karenina. Quizá hago un final similar, pero no tiene ningún punto en común. Yo diría que tendría que ser que si, no sé, si se han confundido y piensan que Theodore Fontaine es francés, es fibra est. No. No, no, no. No. Pero te has dicho el otro que es, en realidad. La prima vez, Sí, era la la prima primera vez. vez de Balzac. Pero esto no tiene nada que ver con Ana Karenina. Pues a lo Nada que mejor por eso no ver. le ha gustado, porque no entendía muy Estaba bien la esperando cosa. Ana Karenina y ha dicho, ¿esto ¿Por qué qué? es? Yo no me lo he leído este libro. ¿Por qué crees tú que esta persona puede decir que es Ana Karenina? En ningún punto. A ver, el siglo Sí, XIX es bueno, un te siglo explico. el siglo XIX es un siglo de exploración de la infidelidad femenina. Y yo creo que la gran demostración de que eres un gran autor está en representar la infidelidad masculina, que es algo que daba todo el mundo por hecho y que nadie se preguntaba por qué pasaba, porque simplemente pasaba, porque sois hombres y nos podéis controlar, ¿vale? Ajá. Y entonces en esta novela
Balzac nos explora el mundo de la infidelidad masculina por medio del chantaje, la venganza. La prima Beth es una mujer fea, morena, contraída, que crece a la sombra de su prima guapa, rubia, y que ésta se casa con un hombre medio de bien, ¿vale? Pero es un hombre llevado por las pasiones más bajas que enseguida empieza a buscar amantes. Y lo que hace la prima Beth es encontrarle una amante nueva, ¿vale? Manipulada por ella para que le saque lo más grande y así arruinar a su prima. Por medio de venganzas, todo lo más bajo, él maneja a esta prima Beth. Y entonces contrata a Valerie, que es la que se va a convertir en la nueva It Girl, la nueva mujer social, demostrando además Balzac que las mujeres carismáticas no son solo por su belleza, porque es la mujer más guapa, la más simpática, la que mejores conversaciones tiene, crea un ambiente de tal forma que es embriagadora en todos los aspectos, no solo de forma estética, que eso a mí es algo que me parece muy curioso. Valerie seducirá al marido de la prima, llamado Julot, amén de otros muchos, y va pasando muchas cosas. Es una novela frenética, es una novela que no puede soltar porque tiene muchísimo. O sea, Balzac es el rey de la novela de Venga, dámelo todo. De dámelo todo, me gusta, ¿eh? El rey de dámelo todo. ¿Qué tiene eso que ver con Ana Karenina? ¿Que las dos son familias infelices? Puede ser, pero más allá de eso no tiene, o sea, es completamente lo opuesto. Te la guardo esta, Merced. Hala. Venga, me toca leer, Merced. Te toca. Te vas a acordar de mí toda la vida, Merced. Neil Murray, personaje número 1. Soy tan intelectual que puedo oler el futuro. Personaje número 2 le contesta, ¿a qué huele? Personaje número 1 le responde, terrible. Este formato se repite indefinidamente en cada capítulo del libro, que son esencialmente cuentos cortos separados entre sí por el tiempo. Sin embargo, los capítulos siguen la misma fórmula. Un sabelotodo que sabe más que todos los demás, quienes no tienen ni idea de lo que está sucediendo hasta que se demuestra que él tenía razón. Hostia, me parece una forma de resumir Fundación muy, muy Espera, guapa. que no ha terminado. Supongo que autor se autoproyectaba. Es demasiado presumido. Y hay otra, ya las has adivinado. Sí, me es ha la. encantado. Es como, ha resumido como muy rápido y muy fácil Fundación. Me ha parecido maravilloso en realidad. Hay otra que también te la he apuntado porque era muy buena. Dice: ¿por qué esta trilogía tiene tanto prestigio? Es solo Juego de Tronos en el espacio con giros argumentales de novela negra de pacotilla. Quizá fuera buena en los 50, pero esto ya no tiene futuro. Me hace mucha gracia. Sí, has adivinado muy bien. Es la fundación de Asimov. Es que, joder, en realidad lo ha escrito muy bien. Es verdad que al final la estructura que tiene el libro es un poco eso, es como en vez de capítulos de una historia completa, simplemente lo que hace es que divide toda la historia en fragmentos y un poco el punto de esto es como cómo la historia se va repitiendo de alguna manera, ¿sabes? Como mete este loop en los capítulos, juega con esa por esa predisposición que tenemos a ya intentar prevenir qué es lo que va a pasar en ese capítulo, porque ya lo hemos visto antes y se anticipa a eso, que es un poco lo chulo que tiene. O sea, a lo mejor en un capítulo, bueno, Fundación, para los que no sepan de qué va, muy breve, un matemático crea una ciencia, entre comillas, que se llama la psicohistoria, que basándose en estadística y el conocimiento de la historia, es capaz de predecir eventos futuros. Entonces, claro, estos eventos futuros serán más o menos acertados, más o menos estadísticamente posibles, en función de cómo de influenciado haya sido. Si yo no te digo nada y yo calculo que hay un 20% de probabilidad de que mañana salga, a lo mejor si yo te digo, Carol, mañana hay oferta en no sé dónde, voy a provocar que
tu probabilidad de salir sea mayor. Entonces, básicamente, haciendo este análisis, el Sheldon, que es el protagonista, el matemático este, descubre que el imperio, la civilización va a caer. Y va al emperador y le dice, oye, esto va a caer, no podemos hacer nada, pero tengo un plan para intentar que no recuperemos lo antes posible. Y claro, como esto es un plan que llevaría miles de años, él lo que hace es aplicarse esa psicohistoria para saber cómo poder influir en ese grupito de gente para que en el futuro sigan trabajando en esa materia. Y me parece súper interesante, la verdad. Sí, es verdad que estructuralmente un poco complicado, pero... ¿Es un Raven en el espacio matemático? ¿Raven la que veía el futuro? Es posible, es posible. Es Es una forma de verlo. Bueno. Pero me ha gustado, ¿no? No me puedo ni enfadar con esa reseña, de verdad, me ha gustado mucho. Yo es que la elegí porque lo del que hace un guión con los personajes me hizo muchísima gracia. Digo, ya empieza estupendo, oyes. Elías A. dice, Elías. no sé si ha sido la excesiva plesantería que la burguesía de finales del siglo XIX utilizaba, o si el trasfondo del libro no era lo suficientemente definido, pero no me he enterado de mucho. ¿Qué quería decir exactamente el autor, la autora? Se me ha hecho hasta insoportable asistir a una serie interminable de detalles superfluos sobre mobiliario, personas o situaciones que pretendían pasar del simedecoro de escenas a elementos fundamentales del mensaje que supuestamente el autor o la autora quería transmitir. Siento que he perdido el tiempo, y la culpa es de uno de mis autores preferidos, el querido Thomas Mann, quien afirma que este sería uno de los pocos libros que tendría en una biblioteca imprescindible. Pues sé no, cuál es. yo no me lo llevaría ni como pisapapeles. Estamos hablando de... tengo aquí la lista, sé cuál es, Fibraes. Me pongo a mirarlo, no aparece, digo, no sé cuál es ahora. Fibraes de Theodor Fontaine. ¿Qué pasa? Que ponen el prólogo, está hecho por Thomas Mann, que dice que en su Que tú biblioteca... te lees los prólogos. No demasiado, estoy empezando a no hacerlo en absoluto porque me he comido cada spoiler que agüita, pero en general lo solía hacer, sobre todo cuando es un autor que no conozco. Thomas Mann y yo nos llevamos mal. Thomas Mann y yo no nos vamos a reconciliar en la vida y la opinión de Thomas Mann a mí me trae al pairo, pero tenía ese dato que era uno de sus libros favoritos. Effie Braes, dentro de las novelas de adúlteras, es la novela de Novelas adúltera. adúlteras, ¿eh? Es ¿Se un llama así? género en ¿Es un sí. género? No, pero sí, porque el género sería la novela realista del siglo XIX, pero cuando ya llevas mucho, pues puedes hacer tus propios subgéneros, y esto ya Ah, lo he vale, hecho vale, yo. vale. En la novela de adúlteras, Effie Braes, junto quizá con Indiana de George Sand, porque Indiana está escrito por una mujer, da otro tono a la novela, que es el de qué es lo que necesita la adúltera para ser feliz, porque Ana Karenina empieza con todas las familias felices son felices por los mismos motivos, pero cada familia infeliz lo es por sus propios motivos, por unos motivos diferentes, y yo creo que en base a esto elige Theodor Fontaine mostrarnos los motivos para volver a ser feliz, porque vemos que la situación que vive y lo que la lleva a ser infiel no la hace feliz, pero que su familia no la hace feliz y que no podría hacer ninguna cosa para mejorarlo, y desde ahí se centra en buscar la felicidad de la protagonista, que es algo que las novelas de adúltera solo lo ha hecho Theodor Fontaine y George Sand, que George Sand es una mujer. Cuando eres mujer, como que ves a tu protagonista adúltera desde otro punto de vista que un hombre no era capaz de ponerse en el lugar, y menos Theodor Fontaine. Entonces, sí. De esta última tengo dos, la corta o la larga. La larga tiene como ya muchas cosas, entonces te Vale, leo pues la tírame el corta corto. primero. Dice, me dieron ganas de vomitar. Janet. Otra tontería pretenciosa escrita por un autor o autora que necesita una neva para su diccionario de sinónimos.
Me aturde con artimañas falsas y por el amor de Gordy. No sé si el Gordy este es un personaje o no, pero ponía por el amor de Gordy. ¿Dónde demonios está la historia? Esto no son más que falsas y divagantes de una madre arrepentida que se pasa el día echando humo en sus propios asuntos. Esto era una frase que había traducido de Blowing Smoke Up, Jerome Fundaments, que no sé exactamente qué significaba, y digo, bueno, pues lo pongo en el original también. Este autor o autora claramente no es para mí. Hostia, no puede ser que esté hablando así de tenemos que hablar de Kevin. Efectivamente está hablando así Madre mía, ¿pero de qué le pasa a tenemos que esta hablar de persona? Kevin. ¿Pero qué le Sí, pasa a sí. esta persona? ¿Cómo se llama? Janet. Y Madre mía, era Janet. la señora luchona, señora Factor, hablando ¿Puedes así. repetir lo que ha dicho al principio, por favor? Me dieron ganas de vomitar. Otra tontería pretenciosa escrita por una señora que yo creo que es autor. Entonces lo había puesto en No, interrogativo. es autora. Es autora. Sí. Que necesita un enema para su diccionario de sinónimos. Me aturde con artimañas falsas y por el amor de Gordy, ¿dónde demonios está la historia? Tiene mucha historia. O sea, yo he visto Joder, la peli. pero sí, pero vamos a ver. Pero si la historia, pero si es todo la Historia, historia. hay mucha historia. Es Hay todo la mucha historia. historia. Sí, hay mucha historia. Hostia. Uh-huh. Pues no sé, o sea, tenemos que hablar de Kevin. Yo creo que es mi libro preferido a día de hoy. Así que yo diría que sí. Yo diría que sí, o sea, me pareció espectacular. O sea, Motivos. motivos. Me dio mucha pena llegar al libro después de haber visto la película. Eso sí, Eso me porque han la dicho a mí película, también. desgraciadamente, la película es una muy buena adaptación. Uh-huh, Entonces es bastante uh-huh. fiel al libro, lo cual es un problema porque cuando te lees el libro después de la película dices, ay, es que es todo igual. ¿Qué es lo que pasa? Que, Sí. por supuesto, un libro de 700 páginas así, profundiza muchísimo más y sobre todo, para mi gusto, es un libro en el que se profundiza muchísimo en los sentimientos. La Lionel Shriver, la escritora, es una persona que tiene. ¿Sabéis esto que hace interesante a Stephen King? Que es como que te coge un personaje sin hacer nada y simplemente dándote como ciertos momentos en la historia de esa persona, ya como que te puedes ubicar perfectamente en sus motivaciones, sus razones, cómo se siente, todo ese tipo de cosas. Pues Lionel Shriver, sí es verdad que la historia es muy sencillica, la historia es básicamente una madre que tiene un hijo y pasan cosas, ¿sabes? Como tampoco tiene mucho más, pero el cómo se va forjando la psicología de esa madre, por qué la madre se siente como se siente al principio, ¿no? Que es un poco esto de que tú juegas con este tipo de, te enseña el presente y después juega con cartas y demás y ves cómo evoluciona de esos sentimientos que tiene a lo largo de todo el libro con escenas que son sin ser rocambolescas, son escenas de una sensibilidad enorme. O sea, a mí me parece súper bonito. Que nada de lo que te enseña el libro es un capítulo que no tiene ningún tipo de impacto en el resto del libro, sino que todo se va como, como yo qué sé, como macerando a lo largo del libro para luego el resultado final sea una combinación de todo lo que te han dicho. Me parece que está súper bien llevado. Me parece que, o sea, yo soy muy de subrayar libros y tengo 10.000 millones de frases subrayadas de este libro que es como, por favor, llévame. La crítica fundamental es que todo es la madre, Eva. Todo es la gente dice que este libro se tenía que llamar Tenemos que hablar de Eva, que todo es yo, que todo es Claro. ella, que todo es. Bueno, hay uno que dice que no es así como deberían pasar las cosas, te da un ensayo clínico en base a lo que sea él, que A se ha mis cojones. imaginado. Sí, sí, la fuente Las Cibeles, un poquito de eso, y dice, no, porque yo que soy experto, esto no tiene ningún sentido, no queremos hacer spoiler. Sí que es cierto que enseguida sabes qué es lo que va a pasar tanto en la peli como en el libro, según las reseñas negativas, porque otra de las cosas es, si ya sabemos qué va a pasar, ¿por qué me estás dando tanto la chapa? Que las cartas no están muy bien escritas, pero que esto no da motivo a que contemos aquí cuál es la trama principal de la novela o de la adaptación que tiene a Tilda Swinton, que yo por eso la he visto, porque adoro a Tilda Swinton,
y que desde aquí recomendamos un montón, ¿vale? Y el actor de Kevin también lo hace súper Lo hace bien. muy bien. Todo el mundo, es que la película está súper bien. Y es Sí es verdad que que tengo una cosa que... Bueno, di. yo Es que quería tengo una decir conversación. que pese a que sabes qué va a pasar, mantiene el interés de tal forma que quieres saber cómo se van a desarrollar los hechos y dejar que te lleve. Quizás no es lo mismo en un libro de 700 páginas porque es muchísimo más y puedo entender que en algún momento digas, mira, no quiero continuar porque ya sabes lo que va a pasar y no quieres seguir, pero la película lo lleva muy bien. Sí, claro, la película es más fumable, eso. También te digo que personalmente a mí, como me da igual de que vayan los libros, si simplemente me interesa el cómo esté escrito, es lo que más me llama la atención de un libro, el que esté escrito bonito. Yo sé que aquí somos muy opuestos, pero es como, me da igual. Si encima este tema, que es un tema interesante para mí, Sí, simplemente me vas dando como todas estas escenas y poniéndome en contexto y demás, yo ahí lo flipo. Pero el comentario que te quería hacer era con respecto a estos libros epistolares. ¿Cómo se llama? epistolares, sí. Los libros De estos cartas, epistolares, epistolares, sí. realmente siempre va a ser un poco falso porque normalmente no escribes. Si tú mandas una serie de cartas a una persona a lo largo del tiempo, es difícil que tengan como un hilo conductor y que tengan esas culturas si somos realistas. Entonces, obviamente, cualquier libro, creo yo, no conozco mucho de este tipo de este tipo de libros, pero cualquier libro que siga este formato va a tener esa parte de créetelo que esa persona realmente escribió una carta así, porque si no, o sea, Pero, como va a ser rarito, ¿no? Estoy pero pensando, no por toda ejemplo, la en literatura, San Frankenstein en Drácula y demás, que es como, bueno, pero no toda la literatura que no es ensayo tiene un compromiso con créetelo. O sea, la efectivamente, a esto me fundación de refiero. Asimov es créetelo, igual que el cine. Mira, hace unas semanas estuve en la casa de una amiga que tiene una tele muy grande, y yo no sé si es los contrastes de color o algo, pero hay algo que yo veía raro, y ese contrato que tú tienes con una película de creértelo se rompió. Y había como que no me encajaba, como que no estaba dentro, como que no me lo estaba creyendo, Sí. simplemente porque era una tele diferente. Tú imagínate. Entonces, todo es un contrato de Tienes que poner créetelo, tu parte, pero y porque aparte de eso, tienes que tienes que entender poner el de tu formato. parte. Y además yo creo que quizá lo que pasa es que ya no estamos acostumbrados a las cartas, porque por ejemplo yo de las novelas epistolares que me he leído, por ejemplo Las amistades peligrosas, todo tiene mucho sentido porque claro, tú en el finales del siglo XVIII escribías un montón de cartas. De verdad. ¿Y ahora a quién le escribes tú una carta? Tengo yo ganas de mandarme cartas con alguien. ¿A qué es raro? Pues eso, no es muy normal ya, ¿no? ¿A quién le Ya no es escribes? normal, pero bueno, ya sé que es verdad, puedes llegar directamente. Pero tengo una reseña extra para el bis, para el cierre. Sí, porque mira, 5-2. Qué vergüenza es esto. No, 5-3. Mira, no, 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 son dos. Ah, tres, Son sí. 3. Menos mal que son tres. Para eso Pero me pongo también, yo pestañas postizas de 0 a pero también 50 en el yo creo primar. que tienes extra Extra, extra. para el desempate. Reseña. Los Ujú. pazos de mis huevos. Dice Adrián González Gómez. Pero Yo creo, yo creo que no sé si creo que sabes de sé qué cuál libro es. se trata. Igual, tengo una pista ligera. Escrotamente puede que sepa cuál es. ¿A qué te refieres escrotamente? Sublime. Obra maestra de las Redondo, reseñas. redondo. Que se venga a reseñar a nuestros canales. Bueno, al mío más que al tuyo. Sí, porque el mío está un poco ¿Tienes muerto. algún proyecto de reseña? No. No, de hecho llevo un tiempo sin leer nada, la verdad. 0 de 0. O sea, Cero de simplemente cero. he seguido con
con los que estoy grabando para el canal, pero ya están. ¿Cuándo tendremos aquí, en primicia, a Goncharov? ¿A Goncharov? Hostia, Goncharov. ¡Hostia! Creo que llevo un No sé. 25% del libro, así, ¿eh? A ver si le tengo que meter caña, le tengo que meter caña. No te puedo recomendar yo en el canal. Pero por no tener a Goncharov, tengo muchos otros clásicos. Muchos ¿Así? dichos por ti, pedidos por ti. ¿Cuántos de Balzac tienes? ¿Eh? Pues no tengo ninguno porque nunca me has pedido que lea Balzac. O sea, en No parte, sé. esto es culpa tuya. Es todo culpa mía. Sí. Yo en mi canal reúno a la creen de la creen literaria. Por favor, Carlos. Vienen con un bagaje. No, ya se han leído Drácula. Que paséis una tarde estupenda. Despídete tú, Carlos. Esto ha sido Carol y Carlos, Carlos y Carlos. Carlos y Carrot. Tengo aquí el conejo. Pero y que paséis una tarde estupenda. Que muchas gracias por invitarme, me ha hecho mucha ilusión. Me ha parecido muy divertido este juego que nos hemos inventado así sobre la marcha. Y nada, lo malo es que no se puede hacer muchas veces porque al final Cansaría. te quedarías en libros. Yo por lo menos me quedaría sin libros, pero bueno, poco a poco. Nada, pues un besico.